Hoy día sobre el principio de la autonomía de la voluntad. Esto de aquí habíamos ya estado viendo de manera superficial. Cada vez que hablamos de la voluntad, habíamos dicho que la voluntad pues, es sentimiento interior de la persona y que se exterioriza, y que para el derecho nos interesa a nosotros la voluntad jurídica, no cualquier otra voluntad, ¿no? Entonces, dentro de esa voluntad jurídica, nosotros habíamos dicho que es muy importante hablar de la libertad. ¿Sí? Libertad. Entonces, hablamos de libertad, pero no de la libertad cualquiera, sino de una libertad jurídica. Entonces, primera idea que quiero que ustedes tengan por ahí en sus apuntes es que cuando hablamos del principio de autonomía de la voluntad, estamos hablando de libertad jurídica. ¿Sí? Primero, de libertad jurídica. Repito, primera idea, principio de la autonomía de la voluntad es igual a libertad jurídica, no la otra libertad o libertinaje que nosotros podríamos entender, ¿no? El hecho de hacer lo que me da la gana, eso es otra cosa. Bueno, ¿a quién corresponde el estudio del principio de la voluntad, de esa autonomía de la voluntad, de la libertad jurídica? Exclusivamente a las relaciones entre personas particulares. ¿Ya? Porque más todavía si en el hecho de que estamos en derecho contractual, sabemos nosotros que para obligarnos debe existir esa autonomía de la voluntad de personas privadas, ¿sí? No de las personas públicas, no en el derecho público, no estamos hablando del Estado, no estamos hablando de normas pública, que ustedes saben que dentro del derecho administrativo se establece que solamente es posible lo que permite la ley, es decir, no tenemos esa voluntad. En derecho privado sí, nosotros podemos tener ciertos actos dentro de la teoría del acto jurídico mismo, y que tiene que ver con esa decisión o voluntad del ser humano, incluso ya hablando en nuestra materia, para obligarse mediante un contrato. Bueno, ¿me entienden hasta ahí la idea? Porque vamos un poquito a explicar a profundidad lo que habíamos dicho, pero vamos a agregar un poco más el aspecto de la teoría que existe, la teoría clásica que existe sobre la autonomía de la voluntad. Les pregunto, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Sí me siguen? Todo claro, abogado. Ya, gracias, Todo Tatiana. ok. Muy bien, le agradezco que me conteste, porque así veo que no estoy hablando solo. Bueno, entonces empezamos nuevamente. Libertad jurídica. ¿De dónde viene esto? Hay dos vertientes que se pueden decir que en ciertos estudios o también textos jurídicos se los citan, que es el derecho romano y también la teoría de Manuel Kant, que es un alemán que se dedicó a escribir sobre este asunto, ¿no? Y esto se enlaza, se acuerda que siempre habíamos nosotros estado insistiendo que van de la mano el principio de autonomía de la voluntad con el principio de buena fe. Kant los enlaza y dice, es que es una razón intrínseca del ser humano al momento de obligarse y al momento también de exigir a la otra parte que cumpla con su obligación la buena fe. Es decir, nosotros no contratamos de mala fe. Si alguien necesita atacar por obvias razones el principio de buena fe dentro de los contratos, tiene que demostrarlo. Así como cuando nosotros demandamos o denunciamos algo, tenemos que sustentar nuestras aseveraciones. Entonces, el principio de buena fe se presume, ¿sí? Vamos metiendo entonces ahí otra información. Anoten. El principio de buena fe, que según Kant está integrado al principio de la autonomía de la voluntad, se presume. Teniendo toda esta idea de lo que vamos explicando, podemos decir que entonces el principio de la autonomía de la voluntad tiene ciertas limitaciones. Entonces anoten por ahí cuáles son las limitaciones. La primera, que no puede ir en contra de norma pública, no puede ir en contra de la ley. Por más que yo tenga el derecho a hacer
lo que mi voluntad y mi libertad jurídica me permite, no puedo ir contra norma jurídica establecida. Otra de las limitaciones es que no puede irse en contra de actos considerados inmorales. Es decir, tiene que apegarse a las buenas costumbres. En eso ustedes saben que también es un poco subjetivo esto de las buenas costumbres moral y ética, pero cada legislación, por las costumbres que existen, también están tipificados ciertos actos considerados inmorales, ¿no? Otra de las cosas que limitan es que haya la afectación a un derecho ajeno. Bueno, dentro de eso, hasta ahí la idea que voy a pasar, quiero que ustedes previamente me digan si hay alguna inquietud, si algo no me entienden, si debo repetir algo, vamos despacio. Tomen nota, pero no quiero que se queden con alguna duda. Les suplico, por favor, hablen, díganlo, De mi conversemos. parte todo claro, abogado. Muchas gracias. Ya, tranquilo. Abogado, yo quisiera que me aclarara una cosita. Samantha, Sobre la buena fe y las buenas costumbres y ese tipo de cosas son elementos que tiene que tener un contrato y eso tiene que ver con la voluntad de las partes. claro, siempre es una razón intrínseca, decía Kant, ¿no? La buena fe es una razón intrínseca, es interior. ¿Se entiende que por ahí va? O por ejemplo, a decirle a una persona la voy a contratar para que expenda drogas en la calle. Es decir, puede decir, es que es la voluntad mía y la voluntad de la persona. Sí, pero no, es decir, hay situaciones que la buena fe tiene que ver en eso con las consecuencias que trae la mala fe. Porque si yo lo que pretendo es meter en un problema a una persona, o así sea con un contrato que no lo diga expresamente, pero que sí conlleve a un riesgo a que esa persona caiga en un delito, etcétera, una contravención, no existe pues la pureza de ese principio de voluntad, libertad jurídica y buena fe que debe estar siempre ligado a lo que son estos principios de los contratos, ¿no? Por eso que vamos nosotros a decir, la buena fe se presume, pero el que tiene algún motivo para atacar la buena fe, lo puede demostrar. Entonces, dentro de los contratos, esa razón que estamos hablando es una razón subjetiva, intrínseca, que se presume que toda persona que contrata actúa de buena fe. Se presume que actúa de buena fe. Ya. Bueno, entonces volvemos nosotros a insistir. Es un derecho entre particulares en la aplicación de la autonomía de la voluntad, en las relaciones y los vínculos entre particulares, ¿sí? La libertad debe estar también expresamente manifestada dentro del contrato. Debe ser una libertad contractual, ¿sí? Para el contrato, para el contrato. Cuando hablamos de esa libertad jurídica, cuando hablamos de libertad jurídica es en todo aspecto, ¿no? Pero acá nosotros le llamamos libertad contractual. Recuerden ustedes el principio de el contrato pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir? El contrato es ley para las partes, ¿no? Pero no quiere decir que el contrato es ley. Es decir, es un aforismo que se usa y dice ley para las partes, pero el contrato no es ley. Lo que quiere decir es que es obligatorio, ¿no? El contrato es obligatorio. Ahora, ¿cuáles son aquellos efectos relativos que se tienen con el contrato? Es que ustedes saben que el contrato puede tener, ¿sí?, ciertas manifestaciones legales dentro de esa autonomía y esa libertad jurídica que yo estoy expresando. ¿Cuáles son aquellos que nosotros tenemos? Con esto concluyo la idea. Tenemos por el principio de la voluntad y la libertad jurídica la oportunidad de realizar un contrato flexible. Es decir, mientras
no vaya contra norma pública, contra la ley, mientras no vaya contra las buenas costumbres y mientras no vaya a afectar derechos ajenos, este principio de la voluntad hace que la contratación sea flexible y se tenga pues la oportunidad de ponernos de acuerdo, por eso por el principio del consensualismo, ponernos de acuerdo con la otra persona para poder contratar. Y con eso generar, ¿no es cierto?, una obligación que al momento de irse a plasmar en un contrato se hace exigible para una parte, ¿ya? Y le da el derecho a la otra parte para reclamar en caso de incumplimiento esa obligación. Y por tanto, cuando hablamos del cumplimiento de la obligación, existen dos formas. Una que es el cumplimiento voluntario, no pasa nada, y el otro que es el cumplimiento forzoso, mediante el cual la ley le permite al acreedor, ¿sí?, aplicar medios coercitivos para que la otra persona cumpla con sus obligaciones. Esa es la idea de lo que es el principio de autonomía de la voluntad